Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. La gran hambruna global ha comenzado. Es una realidad concreta y no hará otra cosa que empeorar en el transcurso de los próximos meses. Te interese o no la política, este es un tema central que seguramente ya has observado a la hora de ir al supermercado o al almacén o a la despensa y comprar tus víveres semana tras semana. Los aumentos están muy por encima del resto de la inflación. Y no importa que estés en los Estados Unidos, o en España, o en Argentina, o en Colombia, o México. No importa si tu país es productor de alimentos, o importa la gran mayoría. Esta es una problemática transversal que afecta absolutamente a todos los estratos de la sociedad. Y es algo que desde esta casa te venimos advirtiendo hace mucho. Quienes nos siguen recordarán a la perfección la extraordinaria primicia que abordamos junto a mi colega Nicolás Martínez Laje en torno al gran simulacro de peste, guerra y hambruna que ocurriría sucesivamente a partir del año 2020. Food Chain Reaction, un evento llevado a cabo en Washington en el año 2015 y coordinado por renombrados personajes y fundaciones que conocemos muy bien, o al menos quienes nos interesamos en el origen espurio de las políticas públicas que se ciernen contra la libertad y la propiedad de todos nosotros. El punto es que una vez más han convertido a su juego del hambre en una cadena de hechos que asfixia a las economías y a las familias de punta a punta del planeta. Por esta razón, y para darte una imagen fidedigna de la magnitud de este problema, y para que empieces a pensar en cómo prepararte para afrontarlo, en vistas a lo que se viene, te traigo un nuevo análisis del abogado e investigador Nicolás Martínez Laje en torno a un artículo revelador sobre este tema: la creciente e incesante escasez de alimentos. Así que te recomiendo verlo hasta el último minuto. Y luego, en pantalla final como video recomendado y muy importante para que lo veas también, nuestro noticiero compartido de ayer, donde tocamos algunas claves de esta crisis mundial, que es abrazada con entusiasmo por personajes como Klaus Schwab, que tiene un rumbo definido por otros como Hillary Clinton, y que está dando paso a capítulos demenciales, como la legalización de las zoofilia en España, el mismo país que, como te contamos hace apenas unos días, ha prohibido a la mayoría de las mascotas que no sean perros ni gatos e ir en busca de ellas casa por casa. El mismo país que ha realizado regulaciones e impuestos que apuntan a eliminar el consumo de carne en las próximas décadas. El mismo país que también ahora restringe el pescado, un alimento crucial de la dieta mediterránea y de la gastronomía nacional. Porque parece que estos socialistas tienen otro uso absolutamente distópico y bizarro para los animales. Son más y más y más fichas a una apuesta deliberada por hambrear a buena parte de la humanidad. Así que sin más preámbulo, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y comenzamos. En el día de hoy vamos a analizar un artículo que muestra cómo la crisis global de alimentos está empeorando y afectando a todo el mundo. Desde África hasta Australia, la gente está experimentando una crisis alimentaria más grande y compleja de lo que hayan visto jamás. Los precios de los alimentos están aumentando y el número de personas con hambre se está disparando alrededor de todo el mundo. Y lo peor de todo, que esto no es un problema temporal, sino que, como venimos advirtiendo, inevitablemente se intensificará en los años por venir. Bueno, el artículo en cuestión es publicado por el Activist Post y se titula "La escasez de alimentos comienza a ser bastante grave en todo el planeta". Está escrito por Michael Snyder y dice: "El peor escenario que muchos de los expertos temían está comenzando a desarrollarse frente a nuestros ojos. A lo largo de 2022, advertí repetidamente a los lectores habituales que había todo tipo de indicios de que la crisis alimentaria mundial emergente llegaría a un nivel completamente nuevo en 2023, y eso es precisamente lo que está sucediendo. En respuesta a la escasez de suministros de alimentos, los precios están subiendo en todo el planeta
y el número de personas desesperadamente hambrientas se está disparando. Desafortunadamente, esta crisis no va a ser solo temporal. Como explicaré al final del artículo, la pesadilla global a la que nos enfrentamos inevitablemente se intensificará en los próximos años. La mayoría de nosotros en el mundo occidental simplemente no comprende lo mal que ya se han deteriorado las condiciones en el resto del mundo. Por ejemplo, Reuters admite que la crisis del hambre en África ahora se ha vuelto más grande y más compleja de lo que jamás se haya visto en el continente. Por favor, pensemos por eso un momento, ¿no? Como dice el autor. Ha habido muchas hambrunas en África en el pasado, pero las cosas nunca han estado tan mal como ahora. Y recordemos que lo publica Reuters, no lo publica un blog desconocido y demás. Mientras tanto, dice el autor, en Medio Oriente una severa escasez de trigo está obligando a muchos pakistaníes a esperar en fila durante horas para recibir una sola bolsa. Dice, Pakistán sufre actualmente por los precios vertiginosos y la escasez de harina de trigo, con personas esperando en fila durante horas para recibir una sola bolsa, ¿no? ¿Esperarías en una fila durante horas por una bolsa de harina? Si estuvieras desesperadamente hambriento, lo harías, ¿no? Dice el autor, y me parece oportuno, ¿no? En estos momentos, con esta frase, recordar esas imágenes, ¿no? De Venezuela, con gente durante horas y horas y horas haciendo fila para adquirir lo que se pudiera, ¿no? En un supermercado, entre la falta de productos, ¿no? La falta de abastecimiento y demás. Es decir, imágenes que se repiten constantemente en los modelos socialistas, colectivistas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando se muestra la realidad de este tipo de regímenes, bueno, es lo que se está experimentando gracias a esta crisis que, como bien dice el autor, el señor Snyder, y nosotros venimos desde este espacio, desde otros espacios amigos, contando muchísimo, hace muchísimo tiempo, lo que estaba pasando. El problema que muchas de las personas que cuando escuchaban estas advertencias, llamados de atención que hacíamos, decían, bueno, es probable que no nos pase nunca acá en la Argentina, ¿no? Acá en la Argentina no va a pasar y esto que lo otro, que yo siempre sostuve lo mismo. En un país productor de alimentos como la Argentina, es difícil que haya escasez de alimentos. Lo que es más probable que pasara, y definitivamente es lo que pasó, que esos alimentos realmente se hacen inalcanzables para muchísima gente. Muchísima gente se ha visto sumergida, ¿no? Cayendo, digamos, en la pobreza. Hay que pensar que entre la crisis global y demás, el aumento de la inflación global, también está la propia coyuntura de un país como la Argentina, que tiene un 100% de inflación. Pero dicho esto, para redondear el concepto, en un país productor de alimentos, el problema iba a estar por el otro lado, ¿no? El problema iba a estar por la demanda, no por la oferta. Lo que estamos viendo, los ejemplos, y a continuación, como sigue el artículo, los ejemplos hablan desde el lado de la oferta de los alimentos. Los alimentos directamente no están en los ejemplos que dan, ¿no? Por ejemplo, dice, en América del Sur, los disturbios civiles aparentemente interminables han intensificado la muy grave escasez que está ocurriendo en Perú. Algo que hemos tratado en el ciclo de noticias que hacemos con Nico Moraz, ¿no? Dice el artículo. Como las protestas antigubernamentales en Perú no dan señales de terminar, el país se enfrenta actualmente a una escasez de productos básicos, incluidos alimentos y combustible. Y en el otro lado del mundo, en Australia, están cada vez más frustrados por la dolorosa escasez de papas que se ha apoderado de la nación. Las papas se encuentran entre la verdura favorita de Australia. Sin embargo, nos enfrentamos a una escasez de patatas procesadas, especialmente de patatas fritas congeladas. Coles introdujo un límite de 2 artículos para los compradores que buscan productos de patata congelada. Los negocios de pescado y papas fritas están bajo presión y algunos están indignados porque McDonald's está lanzando un nuevo producto de papa en medio de una crisis.
Ahora, como bien señala el artículo, en décadas anteriores ya ha habido momentos, ¿no?, en que ha habido hambrunas localizadas en varias partes del mundo. Pero lo que enfrentamos ahora es una cuestión global. Según el New York Times, la escasez de alimentos está causando un dolor intenso en África, Asia y América. Dice, estamos lidiando ahora con una crisis masiva de inseguridad alimentaria, dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en una cumbre con líderes africanos en Washington. Es el producto de muchas cosas, como todos sabemos, dijo, incluida la agresión de Rusia contra Ucrania. La escasez de alimentos y los altos precios están causando un dolor intenso en África, Asia y América. Los funcionarios estadounidenses están especialmente preocupados por Afganistán y Yemen, que han sido devastados por la guerra. Egipto, Líbano y otras grandes naciones importadoras de alimentos tienen dificultades para pagar sus deudas. ¿Ok? Subrayo eso, ¿no? Grandes naciones importadoras de alimentos tienen dificultades para pagar sus deudas. Y esto se debe a las políticas monetarias que han tomado desde la Reserva Federal. Ese empoderamiento del dólar ha llevado a muchos países del mundo a tener problemas con sus bonos. Y claro, también frente a la escasez de dólares, bueno, tienen dificultades para importar. Y ahí sí es un punto que en la Argentina, vaya si lo sabemos y lo estamos sufriendo, ¿no? Con prácticamente el comercio exterior paralizado desde el pasado mes de octubre. Así que bueno, continuando. Tienen dificultades para pagar las deudas y claro, los costos de importación. Incluso en países ricos como Estados Unidos y Gran Bretaña, la inflación vertiginosa impulsada en parte por la cuestión del conflicto bélico ha dejado a las personas más pobres sin suficiente para comer. Esto es serio, claramente, ¿no? Como señala el artículo. Dice, acá en los Estados Unidos los precios de los alimentos continúan subiendo a niveles aterradores. Por ejemplo, el precio del jugo de naranja se disparó a un nuevo récord porque se proyecta que la producción de cítricos de Florida alcanzará el nivel más bajo desde 1945. Se predice que la producción de cítricos de Florida alcanzará las 44,5 millones de cajas este año, lo que podría resultar en la cosecha de naranjas más pequeña desde el año 1945. Esto se debe a la enfermedad del enverdecimiento y los daños causados por huracanes en los campos cítricos de Florida. En 1945, como señala acá Snyder, en Estados Unidos había 139 millones de personas viviendo. Hoy la población aumentado a 329 millones de personas. El inventario bovino se está reduciendo. Fíjense, dice, las últimas cifras del informe del inventario de ganado del Departamento de Agricultura mostraron un 3% menos que hace un año. Esto significa que los precios de la carne seguirán subiendo cada vez más. Y encima, como señala el artículo, las alternativas, ¿no? El pollo, el pavo, también, gracias a distintos problemas, ¿no?, aviares, como ahí se puede leer, tampoco son económicos, también por una falta de oferta, una falta de stock. Ahora, si todo esto no fuera lo suficientemente malo, muchos criadores de pollos en todo el país informan que las gallinas dejaron de poner huevos repentinamente, ¿no? Algo que trató el propio Tucker Carlson ahí en la red Fox, ¿no? Acá está el artículo, ¿no? Y para resumirlo de una forma muy breve, como bien dice acá, ¿qué está pasando? Claramente dice que han concluido que el alimento para pollos puede ser el responsable en esta baja de la productividad, ¿no? Dice, los precios de los huevos se han disparado a un nivel que la mayoría de la gente nunca soñó que sería posible. Y esto está creando bastante pánico. De repente, más estadounidenses que nunca antes están interesados en criar sus propios pollos, lo que ha provocado un frenesí de compras en los criaderos locales. Dice, el interés de búsqueda de Google en criar pollos ha aumentado notablemente desde hace un año. El cambio es parte de un fenómeno más amplio. Una porción pequeña pero en rápido crecimiento de la población se ha interesado en cultivar y crear alimentos en el hogar, una tendencia que era incipiente antes de la situación de 2020 y que se ha visto fortalecida por la escasez que provocó. A medida que hay más y más escasez, más personas quieren
criar, quieren producir, digamos, su propio alimento, ¿no? Ahora, esto puede parecer bastante raro, pero recordemos, miren acá como publica Zero Hedge, que el año pasado hubo decenas de casos misteriosos de incendios, accidentes en plantas procesadoras de alimentos. Ahora, este año arrancó con también el llamativo caso de varios siniestros, varios accidentes ahora en granjas comerciales de huevos. Fíjense, ¿no? Ahí están las imágenes que la pueden ver. Fíjense el cartel, ¿no? Nos queda, hay escasez de huevos, no hay más huevos, disculpen los problemas. Ahora miren acá los gráficos del el salto en el precio, ¿no? El precio de la docena de huevos de grado A en el supermercado ha saltado a niveles astronómicos, dice la nota. Y ahora, para sumar aún más misterio al asunto, fíjense quién está invirtiendo en huevos artificiales meses antes de la misteriosa escasez de huevos y aumento de precios. Nuevamente un gran déjà vu, me parece, de la situación de 2020, ¿no? Este muchacho siempre llega antes con las predicciones y demás, se ve que tiene muy buen informante de qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre, ¿no? Pero por eso puede parecer raro esto, pero claramente está pasando y se está multiplicando, ¿no? Como dice acá el artículo, esto recién es la punta del iceberg, ¿no? Dice, esto se debe a que los suministros mundiales de alimentos seguirán siendo más escasos en los próximos años sin importar lo que hagamos ahora. Si de repente dejáramos de usar todos los fertilizantes de inmediato, solo podríamos alimentar a la mitad del mundo. Por lo tanto, la producción de fertilizantes es absolutamente crítica. Desafortunadamente, casi todo el fósforo que usamos en nuestros fertilizantes proviene de roca de fosfato no renovable y el 85% del suministro restante se encuentra en solo 5 países. ¿Ok? Dice, sin fósforo no se puede producir alimentos, ya que todas las plantas y animales los necesitan para crecer. En pocas palabras, si no hay fósforo no hay vida. Como tal, los fertilizantes a base de fósforo, ¿no? La letra P en el fertilizante NPK, se han vuelto críticos para el sistema alimentario mundial. La mayor parte del fósforo proviene de la roca de fosfato no renovable y no se puede sintetizar artificialmente. Por lo tanto, todos los agricultores, subrayo eso, necesitan acceso a ella, pero el 85% de la roca fosfórica de alto grado que queda en el mundo se concentra en solo 5 países, ¿no? Marruecos, China, Egipto, Argelia y Sudáfrica. ¿Ok? Acá, como lo define el artículo, países geopolíticamente complejos, ¿no? Claramente. Por lo tanto, todos los agricultores necesitan acceso a ella, pero el 85% de la roca fosfórica se encuentra en esos 5 países. A medida que los suministros de roca de fosfato no renovable continúan siendo cada vez más escasos, los suministros de alimentos seguirán siendo, ¿no? Por supuesto, cada vez menores, cada vez más escasos. Eventualmente, simplemente no habrá suficiente para la producción, ¿no?, que necesitamos, y en ese momento estaremos en todo tipo de problemas. Cierra diciendo, el tipo de hambruna mundial horrible sobre la que hemos estado advirtiendo sin descanso se ha vuelto inevitable, solo una cuestión de tiempo. Ahora me gustaría agregar, miren, 2 artículos más, muy breves, no lo voy a tratar en su totalidad, pero para que vean, cerremos el concepto de este video, de este artículo sobre la crisis mundial. Fíjense, esto es de Counter Signal, un medio canadiense, donde dice, ¿no? Política de hambre. Los documentos que muestran reducciones obligatorias de fertilizantes, lo que venimos diciendo, ¿no?, sobre la mesa, que el gobierno de Canadá está tratando, está previendo, ¿no?, proyectos para reducir obligatoriamente la utilización de fertilizantes. Todo esto, por supuesto, es, digamos, con la idea de la reducción de las emisiones de carbono, ¿no?, culpando a la producción de alimentos de ese
aumento de las emisiones de carbono, buscando llegar a ese número mágico del 1.5%. Desde este espacio hemos sostenido otra teoría, ¿no? Como ha mostrado la simulación de Reseteando la Mesa de la Fundación Rockefeller, que hay un interés por cooptar la producción, ¿no? La monopolizar entre un par de actores directamente la producción de la cadena de suministros, la producción de la cadena alimenticia, ¿no? A nivel global. Ahora, esta idea, ¿no? De limitar la utilización de fertilizantes, recordemos que se utilizó en Sri Lanka, ¿no? Con el resultado que conocemos todos, ¿no? La absoluta destrucción de la economía de la sociedad de Sri Lanka, la caída del gobierno y demás. Pero ahora, qué oportuno para introducir carne cultivada en laboratorio, cosechada en enormes tanques de acero, ¿no? Se acerca más a la aprobación de la alimentación y los platos de comida en Estados Unidos a medida que la Unión Europea aprueba el consumo humano de gusanos y grillos, ¿no? Qué oportuno generar una crisis global alimenticia, como estamos viendo en el artículo de Michael Snyder, para impulsar una agenda que ya hemos visto en reiteradas oportunidades cuál es el interés, ¿no? De que inducir, digamos, empujar al comportamiento de la gente a llevarla a consumir este tipo de proteínas, para decirlo de alguna forma, ¿no? El tío Bill, que antes dijimos que invertía en huevos sintéticos y demás, también es uno de los grandes impulsores de esta movida alimenticia junto a los dementes realmente del Foro Económico Mundial y demás. Así que bueno, dicho todo esto en estos artículos que le traje, simplemente para sintetizar, ¿no? Problema, reacción y solución. Acá el problema lo han venido generando desde 2020 la disrupción en la cadena de alimentos, la falta de insumos y demás, el caso de los fertilizantes el más notable. La reacción, la que esperan del público, se va a empezar a ver cuando empiecen a faltar verdaderamente los productos en las góndolas, o sean de un precio inalcanzable. Y la solución propuesta, bueno, ya saben cuál es. Como hemos mostrado en otros videos, tenés a celebridades, tenés a medios de comunicación, tenés regulación que ya empiezan a pasar en la Comunidad Europea, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Se sorprenderían de cuáles, ¿no? Y bueno, ahí está, el consumo de insectos. Me escucho decirlo en voz alta y realmente me parece demencial, pero es lo que está pasando, una distopía absolutamente total. Te lo dije, el análisis de Nicolás no tiene desperdicio. Y te quiero pedir, por favor, que retribuyas nuestro trabajo periodístico a través de Patreon, Bitcoin, Mercado Pago o la opción unirte de YouTube. Todo aquí abajo. Y en caso de que no esté en tus posibilidades, puedes ayudarnos y mucho compartiendo este video en Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, todas tus redes y grupos. Puesto que en los últimos tiempos hemos sufrido una grave restricción de visibilidad por parte de YouTube. Y si tú lo compartes y se lo haces llegar a más gente, podemos revertirlo. Y además, ayudar a que estas verdades se sepan. No te olvides de pasar por nuestro compendio de las noticias que nadie más te cuenta y que realmente debes saber. No te arrepentirás. Sin más que decir, nos vemos muy pronto con más información de la que no encuentras en ningún otro sitio. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.